Hola, bienvenidos a casa. Te estábamos esperando. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Este es un tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. El título de esta enseñanza se llama Esperanza Viva 2023, segunda parte. ¿Cuántos estuvieron aquí para la primera vez que empezamos a hablar de la esperanza viva? Que empezamos a hablar del libro, dijimos que íbamos a estar leyendo las dos cartas de Primera de Pedro, amén. Entonces yo ya había iniciado, estuve indispuesta y no pude estar con ustedes aquí la semana pasada, pero Dios hace grandes cosas en la vida de todos y cada uno de nosotros, amén. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro 1:2. Me encanta ver esta iglesia con gente hermosa que miro las caras, los conozco a todos y me gozo. Tienen que traer amigos, acuérdense. Bueno, entonces, ¿qué dice Primera de Pedro 1:2? Dice así: elegidos. Voltéese a su vecino y dígale: somos elegidos. Elegidos según el previo. Piensen en lo que estamos leyendo. Elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Qué amor tan grande. Desde siempre hemos estado en el pensamiento y en la mira de Dios Padre, amén. De Dios Padre. Luego nos dice: en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser ¿qué? Rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Rociados, mis amores. Esta versión de la Reina Valera, que yo sepa, es la única que habla de que somos rociados. Cierre sus ojos allí donde usted está un minuto. Cierre sus ojos. Mire al Señor Jesucristo en la cruz, muriendo. Y el día que usted lo aceptó, desde los cielos, por el poder del Espíritu Santo, cayeron gotas que lo rociaron a usted. Lo rociaron para que usted sea libre, y por eso está libre, santificado y justificado. Lo rociaron para que usted sea un hijo de Dios. Gracias, Señor, gracias por esta bendición tan grande. Y perdónanos, Señor, porque a veces no agradecemos ese momento. Se nos olvida el día que nos entregamos a Cristo. Se nos olvida la fiesta que hubo en los cielos y lo que sucedió en ese momento. Fuimos rociados con la sangre preciosa de Cristo. ¿Por qué se nos olvidan esas grandes cosas que Dios hace, mis amados? ¿Por qué se nos olvidan, mis amados? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben por qué se nos olvida? Porque a veces también se nos olvida. Pueden abrir sus ojitos y mirarme ya. Se nos olvidan esas cosas porque se nos olvida que en Romanos 10:17 dice allí: así que la fe es por el oír. ¿Por qué se nos olvidan esas cosas maravillosas? Porque no oímos la palabra cuando la leemos. Porque no la leemos. Y entonces, como no la leemos y no cumplimos lo que dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si yo leo, si yo conozco lo que hay aquí, si yo conozco lo que hay aquí, permanentemente estoy creciendo, estoy viendo las cosas maravillosas y grandes que hace el Señor.
Pero no pregunto cuántos llegan hoy domingo, ponen la Biblia por allá en el escritorio, en la mesa de noche, en la sala, y la vuelven a coger el otro domingo. Por eso se nos olvidan, mis amados, las grandes y maravillosas cosas que ha hecho el Señor, como las que acabamos de leer en Primera de Pedro 1, 2. Tenemos que estar en permanente comunicación. ¿A través de qué? De leer la palabra, a través de hablarle al Señor, de alabarlo, para poder estar con Él. ¿Cuántos levanten su mano y sean valientes? Si no lo han hecho, el Espíritu Santo está aquí sacando fotos. ¿Cuántos han leído Primera de Pedro 1 y 2? O 1 por lo menos. ¿Cuántos no lo han hecho? Entonces, ¿qué pasa? Venimos, preparamos un mensaje. Jorgito también apoyó esa enseñanza, pero no entendemos, porque no hemos permitido que el Espíritu Santo en nuestras casas nos muestre lo que Él quiere que aprendamos. Si yo les estoy enseñando Primera de Pedro, no es porque el Señor me susurró al oído diciéndome: enseña las 2 cartas de Pedro para que vivan en esperanza viva el 2023. ¿Por qué no lo hacemos? Yo soy la primera que tengo que vivir en esperanza viva. Yo tengo que luchar diariamente con mis pensamientos. Tengo que recordar quién soy para seguir adelante, mis amados. Por favor, lean Primera de Pedro esta semana. Léanla, porque vamos a terminarla y después vamos a seguir con segunda. Esas cartas maravillosas que él las leyó. Bueno, ¿cuántos estuvieron aquí el domingo pasado y escucharon el mensaje de Jorge? Bueno, felicitaciones. Jorge nos refrescó a unos y les enseñó a otros la bendición de aceptar y recibir el Espíritu Santo y todos sus regalos. Amén. Eso es algo que no se nos puede olvidar, porque Él nos habló muy claro de qué es estar con el Espíritu Santo y tener el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, si no estuvieron, por favor, vayan y miren el video. El regalo más grande que todos tenemos es nuestra salvación, ¿sí o no? Es nuestra salvación. Si tenemos al Señor, lo tenemos todo. Entonces, mis amados, allí en Romanos 10:9, ¿qué nos dice? Nos dice que si confesamos, ¿con qué? Con tu boca, que Jesús es el Señor, ¿cierto? Y creyéramos, ¿dónde? En el corazón. ¿Qué creyéramos? ¿Qué pasará? Seremos salvos. Eso es lo que tenemos que vivir diariamente. Ese versículo lo usó Jorge, pero de eso es lo que Pedro nos está aconsejando para que lo vivamos permanentemente. Y aquí hay varios consejitos que vamos a refrescar hoy y los vamos a tener. Y otro regalo maravilloso de los muchos que podemos recibir de nuestro amado Espíritu Santo es que si nosotros nos disponemos, si nosotros somos obedientes, como también leímos ahí, Él ya nos ha lavado de nuestros pecados, amén, y que sepamos que eso fue realidad. Nosotros no podemos pasar años y seguir en condenación de lo que hicimos por allá hace años atrás. No, si usted fue sincero, si usted recibió al Señor, el Señor ya lo perdonó. No le dé gusto al diablo de estar recordando lo pasado. Él ya nos perdonó y nos lavó de nuestros pecados. También ha hecho posible que nosotros recibamos esa santificación. Jorge lo explicó muy bien. Sin el Espíritu Santo no podemos, pero con el Espíritu Santo
en nosotros, sí podemos recibir esa santificación y justificación. Entonces, todo esto lo vemos que es a través del Espíritu Santo. Allí en 1 Corintios 6:11 dice: y esto eras algunos. ¿Cuándo? Antes, cuando éramos feos, ¿cierto? Cuando no conocíamos al Señor, cuando andábamos como andaba el mundo. Para no ponernos a leer el versículo 10 de 1 Corintios 6, porque allí nos describen todo lo feo de los feos, pero nosotros ya salimos de ahí. Y entonces ahora dice así: y esto erais, lo que hablaba el versículo 10, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. ¿Y por quién? Por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Por qué les repito y les repito? Porque esto es importante para que nosotros vivamos en esperanza viva. Viene el más mínimo problemita a nuestro ser y nos desmoronamos. Se nos olvida quiénes somos. Se nos olvida nuestra identidad. Corremos a veces por allá donde no nos ha llamado el Señor y nos resbalamos porque se nos olvida que en Tito 3, 4, 5 también dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, para con cada uno de nosotros, con la humanidad. Subrayen si pueden allá y si tienen en su versión la palabra bondad. Bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Nos salvó. Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. No hay nada que nadie pueda hacer para alcanzar la salvación. No importa cuántas obras, lo bueno que usted crea que sea, la cantidad de mercados que usted reparta, nada de eso le da la salvación. Solo aceptar a Cristo que murió en la cruz del Calvario por nosotros, eso nos da la salvación. Entonces, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración. ¿Quién hace todo eso? Nuestro amado Espíritu Santo. El Señor Jesucristo murió en la cruz, pero vamos a ver la regeneración y por la renovación en el Santo Espíritu. Mis amados, yo les estoy leyendo y les estoy dando todas aquellas cosas grandes y maravillosas de las que cantamos aquí en la alabanza. Entonces salgamos de aquí diferentes, porque yo les decía a la alabanza: si hay tiempo, vamos a cantar otra vez, salgamos de esa tumba, ¿sí o no? Porque hoy tenemos que salir totalmente diferentes de aquí. Hoy tenemos que saber quiénes somos, qué identidad tenemos, qué significa ser hijo de Dios, por qué Pedro está tan interesado en dejar estos consejos y por qué nuestro amado Señor quiere que nosotros estemos preparados para el 2023. Entonces, pilas, mis amados. Vamos a leer allí en 1 de Pedro, vamos a irnos a capítulo 2, versículo 1. Dice así, capítulo 2, versículo 1. Desechad pues. ¿Qué es desechar? Botar, tirar. Por allá sí lo podemos enterrar, donde ya no nos sirva, donde ya no nos moleste, donde ya no nos recuerde cosas feas. Dice: desechad pues toda malicia,
todo engaño, hipocresía, envidias y toda maledicencia, dice la Reina Valera, que quiere decir calumnia. Y desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, o sea, sana doctrina, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación, ya que habéis gustado ¿la qué? La bondad, dice la Reina Valera, del Señor. Por eso les hablaba yo del versículo anterior, de esa bondad. El Señor Jesucristo tuvo bondad para pararse de su trono al lado del Padre y aceptar la bondad que el Padre también estaba teniendo con nosotros y decir: sí, yo voy allá a la tierra y yo me sacrifico por ellos. Esa bondad, tanto del Padre como del Hijo, amén. Tanto del Padre como del Hijo. El consejo de Pedro aquí, mis amados, de desechar lo malo y de desear la palabra. Porque ¿qué es lo que nos está diciendo? La leche espiritual, ¿qué es? La palabra. Entonces Él quiere que nosotros 2023 estemos pendientes de oír, de escuchar, de no llegar y cerrar ese cuaderno donde anotamos y no volverlo a ver, sino que estemos pendientes, mis amados, porque no quiero que se les olvide. ¿Qué dice Romanos 10:17? ¿Cierto? Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y les repito una y otra vez, y ese es el mismo consejo que Pedro tiene a través de estas dos cartas: escuchar, oír, estudiar la palabra. Eso que acabamos de leer nos facilita poder entender lo que somos, mis amados. Dios así nos ve. Lastimosamente nosotros no nos vemos como aquí nos lo va a enseñar otra vez Pedro, como Pedro se veía a él después de no haber sido sino simplemente un pescador ignorante. Pero él dejó eso atrás, desechó todo lo que a él no le servía y entendió cuál era su identidad. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, cuál es su identidad. Entonces, para eso, mis amados, vamos a darnos cuenta que somos linaje escogido. Se lo saben de memoria, vívanlo. Tenemos que vivirlo. Cuando el diablo viene a atacarnos, un momentico, aquí no se meta, porque yo soy linaje escogido. Me encantó esa canción, Danielita. Creo que ya la habíamos oído, pero se le está diciendo al diablo: se equivocó de lugar, váyase de aquí, usted no tiene nada que hacer aquí. ¿Se dieron cuenta de esa canción que cantaron ellos? Fuera de aquí. Y eso es lo que le tenemos que decir en todo instante, cuando viene con malos pensamientos, cuando hay alguien que nos está influenciando: fuera en el nombre del Señor Jesús. No tiene el diablo nada que hacer aquí. Entonces nos vamos al capítulo 2, 9 al 10. ¿Y qué dice allí? Del 9 al 10 es el pueblo de Dios, somos los hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos nuestra identidad, vamos a vivir de acuerdo a lo que debe vivir un hijo de Dios. Dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Les parece poquito? ¿Les parece poquito todo lo que son ustedes? Nación santa. Miren, pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué nos adquirió Dios? ¿Con la sangre de quién? ¡Qué bien! Para que anunciéis las virtudes, para que nos quedemos sentados en estas sillas, para que seamos misioneros, como aprendimos anoche. En todo instante, mis amados, con toda persona que se nos atraviese, con la persona que Dios nos susurre al oído y nos diga: háblale de Dios.
Yo sé que a ustedes han tenido esa experiencia, porque yo también la he tenido y le he fallado al Señor. Y me echó la sorda. Y les pido perdón al Señor aquí delante de ustedes. Y por eso sé que ustedes también han fallado, porque somos humanos. Pero aquí lo que queremos es revestirnos de ese linaje escogido. Y luego, ¿qué más dice aquí? Entonces, de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nos llamó de esa tumba donde estábamos. Y estamos en la luz admirable, mis amados. No dejen que la oscuridad se acerque. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. ¿Aquí cuántos judíos hay? Pero somos pueblo de Dios, amados. Somos pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. Ahora habéis alcanzado misericordia, mis amados. Ahora habéis alcanzado misericordia. Dígale a su amigo ahí al lado: tú ya alcanzaste misericordia. Vive de acuerdo a quién eres. Eres linaje escogido, dígale. Eres real sacerdocio. Amén. De aquí tenemos que salir sabiendo quiénes somos para el resto del año 2023, mis amados. Ya tenemos nuestra identidad clara para mantenernos firmes, ¿cierto? Como les acabo de decir. Vamos ahora a mirar allí en el versículo 11, que dice, el subtítulo que tienen estos versículos de ahí en adelante dice que Pedro nos enseña sobre los deberes de los creyentes. Por eso les digo que es tan importante que lean la carta, porque de lo que Él me habló para ustedes les estoy dando, pero ¿qué de aquello que el Señor tiene allí en esos deberes, allí en esa carta para cada uno de ustedes? Si no leen, llegamos allá al tribunal de Cristo. Ay, no, pues sí me dijeron que leyera la carta, pero yo estaba muy ocupada, muy ocupado. No, mis amados, tenemos que leer para entender qué es lo que Dios quiere. Allí el Señor nos dice que debemos vivir como siervos de Dios, porque es que aquí hay algo tremendo, ¿cierto? Primero nos dice que somos linaje escogido, real sacerdocio. Cuidado con empezar a caminar 4 metros del piso y olvidársele que usted es un siervo. Amén. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? A servir. Entonces, esto hay que ponerlo en una balanza y tenemos que tener la sabiduría que tuvo el Señor para enseñarle a los discípulos servicio, arrodillarse ante cada uno de ellos y lavarles los pies. Para eso estamos. Esos son los deberes cristianos que nosotros tenemos. Lavarle los pies, aún a los que no queremos, que no nos caen muy bien. Tenemos que hacerlo. Y por eso les digo, lean para que puedan saber qué es lo que el Señor, qué es lo que mi amado Espíritu Santo les está diciendo a todos y cada uno de nosotros. Así podemos imitar, porque aquí estamos es para imitar al Señor Jesucristo, ¿cierto? El Señor Jesucristo espera que nosotros estemos moldeando con la ayuda de mi amado Espíritu Santo nuestro carácter para que nos parezcamos ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Porque entonces habría Él perdido su tiempo. Él vino aquí a presentarse, a ponerse de ejemplo, a entrenarnos. Cuando ustedes van a un trabajo nuevo, normalmente le ponen una persona al lado que lo entrene.
¿Cómo es que la compañía espera de usted que usted trabaje? Eso vino a hacer el Señor Jesucristo, a entrenarnos. Y aquí en estas letras, en esta palabra poderosa, en esta leche espiritual, están las instrucciones, mis amados, de cómo debemos nosotros dar rendimiento. Como en cualquier empresa esperan, ¿cierto? Dar rendimiento para el Señor Jesucristo, porque le vamos a tener que dar cuentas. Luego, más adelantico, en el capítulo 3, vemos los deberes conyugales. Tal vez allí hay mucha sabiduría, muchas recomendaciones y muchos consejos para ustedes los casados. ¿Cómo no los van a leer? Y pueden ser que hasta para las suegras. A veces las suegras se meten en los matrimonios cuando no tienen que meterse, ¿cierto? Pero si leemos cómo es que el Señor quiere, la suegrita se hace a un lado y deja que el Señor haga la obra. Haga la obra, mis amados. Y muchos más consejos van a encontrar ustedes allí, mis amados. Por allá yo veo unos que se ríen. Ay, suegritas, ay, suegritas. Bueno, entonces, si en esos deberes conyugales, lo más importante que nos lleva a triunfar, a tener una relación hermosa, es que allí en ese hogar nos sirvamos unos a otros. Si en el hogar no hay servicio, ¿se acuerdan la enseñanza del anciano de esta iglesia que amamos, Alirio? Lo cogió el Señor y le dio palo, ¿cierto? Lo puso a barrer, y para achantarlo y acabarle con el orgullo lo sacó a barrer al andén. Para servir en su hogar. Entonces, si nosotros servimos en nuestro hogar, los hijos ven. Maridos, ¿me están oyendo? Porque es que la mujer normalmente sirve todo el tiempo. Entonces le estoy hablando a los maridos. Entonces, si nosotros, seguramente aquí van a encontrar consejos de Pedro. Si usted sirve en el hogar, sus hijos van a ver y lo van a honrar a usted. Y esos hijos van a tener hermosos hogares porque vieron su ejemplo. El ejemplo que el Señor Jesucristo trajo, que sirviéramos, mis amados. Amén. Que sirviéramos. Entonces les aconsejo que por favor lean. Vámonos al capítulo 3, del 8 al 12, y vamos a leer. Capítulo 3, del 8 al 12. Dice así: en fin, como quien dice, después de todo esto que les hemos predicado, dice, ¿cierto? En fin, sed todos en un mismo sentir. ¿Cómo debemos ser? Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Anoten, subrayen todo eso, porque que no se les olvide. Amigables. Qué tan importante es tener una amistad limpia a los ojos de Dios. Hay roces, hay disgustos, hay cositas que no nos gustan, pero vamos a Cristo y las entregamos a Él. Y si el mensaje de Alirio fue muy claro, si usted todavía no ha ido allá a donde esa persona con la que no tiene buena comunicación por X o Y, hágalo. Si cada vez que habla con ella se acuerda de alguito por ahí que hay en su corazón, es porque le tiene que hacer caso al Señor con esa palabra a través de Alirio. Bueno, ya no sé dónde iba. En amistad, sí, iba en amistad. Amigables.
El 9, no devolváis mal por mal. Cuidadito con aquel de que usted va a ver lo que le voy a hacer, ¿oyó? No devolváis mal por mal, ni maldición por maldición. Padres, cuidadito. Cometemos errores en nuestras vidas tremendas. Cuando vemos a nuestros hijos que no están haciendo las cosas como son, y vamos soltándoles una maldición diciéndole: oiga, usted hace eso y va a ver que le va a pasar tal cosa. Y fuera de eso somos tan descarados que le decimos: porque la palabra de Dios dice tal cosa. Tengamos cuidado, mis amados. Tengamos cuidado porque los atamos. Nuestras palabras tienen que tener mucho cuidado. Ni maldición por maldición. Mucho cuidado, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados a heredar ¿qué? Bendición. Nosotros hemos sido llamados a heredar la bendición. Somos herederos de todo lo que Dios Padre tiene, y fuera de eso, para que quieran más, somos coherederos con Cristo Jesús. Las maravillas, las bendiciones, la sabiduría, la inteligencia de Cristo, de todo eso, yo también soy heredera. La salud de Cristo. De eso soy heredera. Dice, heredera, bueno, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿no? Refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño durante todo el 2023 y de ahí en adelante hasta la eternidad, mis amados. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están ¿sobre quién? Sobre los justos. Me impactó leyendo este versículo. Así está el Señor ahí. Ya mírenla, ¿no? ¿Para dónde va? Sí me obedeció. Esto, mandando espíritus ministradores que nos cuiden, que nos rodeen, que nos impidan que nos resbalemos. Está pendiente de nosotros en todo momento. No hay lugar donde usted se pueda esconder que los ojos de Dios no estén viendo lo que usted está haciendo. ¿Y sus oídos atentos a qué? Entonces, si usted se arrodilla y ora, ¿usted se para con la convicción de que esas oraciones llegaron a los cielos? Amén, me gustan esos amén. Claro que sí. Siempre está atento a nuestras oraciones. Miren pues aquí para que subrayen. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen. Pero eso no es para nosotros, porque nosotros vamos en camino recto. Amén, vamos con el Señor. Y ya para concluir, vámonos por favor al capítulo 4, del 1 al 6. Capítulo 4, del 1 al 6. Vamos entonces a ir concluyendo la enseñanza. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Eso lo tenemos que tener ya muy claro, ¿cierto? Porque si soy linaje escogido es porque yo acepté a Cristo, pero ese linaje escogido que yo tengo costó sangre, costó sufrimiento. Y aquí nos están diciendo que Cristo lo vivió en la carne, el sufrimiento. Él vivió los azotes, Él vivió los clavos que le enterraron, todo por nosotros, todo eso los vivió. Dice,
pilas aquí, miren, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Así sea yo, linaje escogido, sea el mejor de los siervos. Si el Señor necesita que yo sufra, pues pasaremos por sufrimiento. Pero lo que sí sabemos es que Él está con nosotros y que todas las calamidades Él las lleva y que todas las cosas ayudan para bien. Amén. Ayudan para bien. Pero no porque soy linaje escogido, entonces a mí no me va a venir nada. Debo ser linaje escogido, real sacerdocio, pero debo ser siervo y debo tener los pies en el piso de que soy de carne. Entonces dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Si yo paso por una prueba es para que alguna cosa que no está caminando correctamente en mi vida sea cambiada y pueda que me duela. El Señor sufrió en la cruz, pero acabó con el pecado. Entonces, si tenemos que pasar, es que miren, en primera, aquí en el capítulo 1, me acuerdo, dice así: pero por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si tenemos que corregir algo, Cristo llevó todos los pecados de nosotros para que nosotros camináramos bien. Puede suceder, mis amados, pero tengamos muy presente que eso es para terminar con el pecado. Para terminar con el pecado. Siempre tenemos que preguntarle al Señor: ¿por qué, Señor? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué, Señor? Y el Señor, en su inmensa misericordia, porque siempre nos escucha, y con el consejo y el consuelo de otros hermanos. Aquí hay consejería de venir a mí y que consultemos por qué estoy pasando por esto, qué es lo que Dios me está enseñando. Entonces podemos encaminarnos nuevamente. ¿Para qué? Para vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios, para que yo corrija mi caminar y ya no viva otra vez con las pasiones humanas, sino que yo viva de acuerdo a lo que Dios quiere que viva. Amén. De acuerdo a lo que Dios quiere que viva. Leamos otro poquito. Baste ya el tiempo pasado. Ya no más, mis amados. Recuerden quiénes son ustedes, recuerden lo que Cristo hizo en ustedes. El tiempo pasado ya quedó atrás. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, o sea, para lo que agrada al mundo. ¿Qué sacamos agradando al mundo? ¿Qué beneficio tenemos? Andando en lascivias, placeres, borracheras, orgías, disipación y abominaciones, idolatrías. A estos les parece cosa extraña. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿No les han dicho por ahí sus familiares que es que ustedes son locos, fanáticos? Porque no aceptamos el pecado, porque no aceptamos algunos eventos o reuniones o cosas o comentarios o charlas,
Porque aquello que se ha vuelto todo bueno, ¿cierto? Porque es que ahora todo es bueno, todo es aceptable. Se nos olvida que esas cosas, la mayoría de lo que hoy aceptan, está condenado en la palabra. Entonces, somos linaje escogido, somos siervos de Dios, vivimos en la carne, pero vivimos dispuestos a bendecir a nuestro prójimo, a recibir que la santa voluntad de Dios se haga en nuestras vidas, porque es fácil vivir así la carrera cristiana. Dice luego, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne. ¿Cuáles muertos? Uy, pero ¿cómo sabe esta iglesia, no? Claro, los muertos espiritualmente, nuestros familiares. Por eso decía Danielita, es que cuando hablan de la tumba, ¿cierto? Cuando ellos cantan de la tumba, debemos estar nosotros pensando en que salgan de esa tumba, que salgan de esa ignorancia, que salgan de ese pecado, que salgan de ese deseo de aceptar las cosas del mundo y verlas como lo más normal. Que salgan de ahí. Para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Cómo vamos a vivir nosotros? Como linaje escogido, real sacerdocio, como siervos de Dios, sirviendo con los pies en la tierra, sabiendo que si yo no me porto bien, Dios me está mirando, puedo llegar a ser disciplinado. Pero si yo estoy viviendo con mi amado Espíritu Santo permanentemente leyendo la palabra, vamos a tener esa esperanza viva permanentemente, mis amados. Amén. Vamos a tener esa esperanza viva. Entonces yo creo que hemos aprendido, les vuelvo a decir, lean Primera de Pedro toda para ver qué les va a hablar el Señor allí. Y pónganse de pie, vamos por favor, la alabanza, no sé si es sacarlos de la tumba, yo creo que ellos ya no están en la tumba, pero miren a ver alabanza que van a cantar, que el Espíritu Santo los ilumine. Ya estamos por fuera, ya estamos más que victoriosos, ya sabemos que somos linaje escogido, real sacerdocio, y así vamos a caminar, amén. No vamos a aceptar nada diferente, mis amados, nada diferente. Pónganse de pie, vamos a alabar al Señor y luego nos vamos ya a despedir para podernos ir a nuestras casitas. Amén, iglesia. Pues si a la pastora le gusta la canción, déjenme decirles que a mí me encanta. Porque cuando yo escuché esa canción, yo dije, esta es mi historia. El Señor me levantó y yo volví como la hija pródiga. Amén. Y yo sé que cada uno de nosotros también, el Señor nos ha levantado, nos ha dado un nuevo nombre y nos ha escogido y nos ha elegido para ser una nación santa. Amén. Entonces vamos a cantar esta canción con todo nuestro gozo, nuestras fuerzas. Vagando en la oscuridad, tratando de ocultar, cansado estoy, sin rumbo voy, con todo he peleado ya, mas no he podido ganar, me estoy desviando.
Gracias, Padre Celestial. Señor, mira esta preciosa iglesia, Señor. Cada uno, Señor, te amamos, Señor. Gracias, Señor. Míralo, Señor. Abrázalo, Señor. Llévalo, Señor, en tus manos, bendito Padre Celestial. Amado Señor Jesús, amado Espíritu Santo, conoce, Señor, las necesidades, los corazones, Señor. Tantas cosas, Señor. Cada uno de nosotros somos ovejas tuyas, todas diferentes, Señor, pero todas te queremos amar. Queremos vivir el 2023 de acuerdo a los consejos, Señor, que Pedro dejó aquí en la palabra tuya, Señor. Gracias, Señor. Yo te suplico, Señor, que tú seas bendiciendo a cada uno. Reciban la bendición de los cielos en el nombre de mi amado Señor Jesús, en el nombre de mi Padre Celestial y en el nombre de mi amado Espíritu Santo, sobre aquella necesidad, sobre aquella enfermedad, sobre aquel faltante en su vida. Reciban bendición, porque yo sé que en el día de hoy ustedes han quedado marcados con la palabra de Dios, marcados con la palabra de Dios, y van a empezar a leer, a caminar como hijos del Señor, como hijos, como pueblo escogido, como linaje escogido, y como esos siervos, Señor, llenos de la misma bondad del Señor Dios Padre Todopoderoso y de nuestro amado Señor Jesucristo. Que Dios los lleve con bien, los bendiga y les muestre en la palabra lo que tienen para ustedes. Yo no dejo de orar por ustedes y los bendigo en el día de hoy. Vayan en paz y gracias por haber estado con nosotros, los que están aquí, los que están allá en sus casas. Dios me los bendiga. Estás viendo esta transmisión en línea de la Iglesia Comunidad Cristiana Carismática Internacional. Y si quieres realizar tu siembra o diezmo, puedes hacerlo online a través de nuestras cuentas bancarias. Gracias por seguir en sintonía. No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece, cuando esté a tu alcance ayudarlos. Proverbios 3:27. Si deseas apoyar a una familia de la iglesia en necesidad, escríbenos al 350-249-1814 o al 315-363-2440. Una familia de la iglesia te lo agradecerá. Lo sabrán por nuestro amor. Lo sabrán por nuestro amor.